comunicado de la Alianza Anarquista Revolucionaria, a las organizaciones sociales, a los medios de comunicación, a la clase trabajadora en general. El pasado 1 de diciembre tuvo lugar la burda ceremonia de la democracia burguesa con la que oficialmente concluyó la sangrienta administración de Felipe Calderón, dando paso al encumbramiento y la toma del cargo presidencial del criminal Enrique Peña Nieto. En realidad se trata de la continuidad de un modelo político y económico depredador que continuará degradando las condiciones de existencia de la clase trabajadora. Para seguir velando por los intereses de los grandes capitales, la ceremonia se desarrolló en medio de un excesivo despliegue de las fuerzas de seguridad que incluían una depurada colaboración de los órganos de inteligencia del Estado Mayor Presidencial con la Policía Federal Preventiva y diversas corporaciones de seguridad capitalina. Acciones que se demostraron en un primer momento como una flagrante agresión contra la comunidad aledaña, violentando su espacio de libre tránsito y actividades cotidianas, derivado del cerco de seguridad y retenes policíacos que desde el comienzo encontraron el rechazo expreso de los vecinos, así como de amplios sectores de la sociedad. El despliegue excesivo de las fuerzas de seguridad lo podemos entender como una clara provocación de la entrante administración federal hacia el conjunto de la población, advirtiendo desde un comienzo la forma en que se conducirá ante esta esparciendo la incertidumbre, el terror y la violencia. En este marco en el cual miles de personas y numerosas organizaciones sociales de todo el país se congregaron en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro para manifestar su repudio al acto de posesión de Enrique Peña Nieto, las agresiones de la policía no se hicieron esperar, arrojando proyectiles metálicos de gas lacrimógeno y balas de goma que apuntaban directamente a los manifestantes, causando severas e irreversibles lesiones en los compañeros. Fue ante estas agresiones que los sectores sociales ahí convocaron a desplegar tácticas de legítima autodefensa, al ir en aumento la tensión, la rabia, la impotencia y el descontento generalizado. Las tácticas de autodefensa que derivaron de la embestida policial con su desmedido uso de la fuerza, así como las acciones de sabotaje que tuvieron lugar, en ningún momento fueron premeditadas por los anarquistas o cualquier otra organización. Mismas acciones dan cuenta de la frustración que distintos sectores muestran ante la desesperanza que permea en la clase trabajadora, cuyas condiciones se encuentran permanentemente pauperizadas. Reconocemos que las acciones de sabotaje y la confrontación directa contra las fuerzas policíacas como legítimas medidas de defensa que se desarrollaron en el curso de la manifestación de manera espontánea, fueron un recurso empleado por el conjunto de organizaciones convocadas e incluso respaldadas por las personas que transitaban por el lugar, igualmente desesperadas por las agonías condiciones de existencia. Por lo cual remarcamos que las declaraciones del jefe de gobierno del Distrito Federal, donde señala abiertamente al movimiento anarquista en general y a ciertas organizaciones en particular, no corresponden a la realidad con que se desarrollaron los hechos, sino se trata claramente de una estrategia para sembrar la desorganización y la desarticulación del movimiento social y el descontento en visible ascendencia, y en otro plano criminalizar al movimiento anarquista. La actual coyuntura por la que atravesamos se presenta cada vez más, generando las tensiones y antagonismos de la clase ascendentes. La crisis generalizada del capital que apunta sus costos hacia el proletariado ha encontrado muertas de rechazo alrededor del planeta. El panorama nacional, caracterizado por un recrudecimiento de los signos de violencia del Estado y el crimen organizado, la negación de los derechos que consagran la propia democracia burguesa en su discurso, tienden a mostrarse cada vez más hostiles para las familias trabajadoras. El ajedrez político del poder continúa moviéndose para seguir perpetuando los privilegios de las élites económicas. El reciente firmado Pacto por México por los esbirros del poder es una clara muestra de que la administración entrante se ha planteado llevar hasta sus últimas consecuencias el actual modelo neoliberal.
esbozando las reformas estructurales que sumirán al proletariado en una condición de completa vulnerabilidad. El retorno del PRI al poder ejecutivo con Peña Nieto al frente era un movimiento de piezas clave para la profundización de las reformas estructurales. Los antecedentes criminales del ahora titular del Ejecutivo, como la carnicería que ordenó en San Salvador Atenco, la creciente ola de feminicidios, el asiento de grupos del crimen organizados en la demarcación que gobernaban, así como los documentados casos de corrupción y enriquecimiento de miembros de su gabinete, valga decir, Osorio Chong, titular de Gobernación, quien igualmente permitió el actuar impune de los Zetas cuando era gobernador del estado de Hidalgo, son signos claros de que la administración se valdrá de los recursos más nefastos para llevar a cabo su proyecto de muerte. En este plano, son asimismo alarmantes las iniciativas de reforma a la Ley de Seguridad Pública que pretende atribuir mayor capacidad al Estado para liquidar cualquier signo de oposición política, lo que advertimos como un claro signo de provocación a la sociedad en general y al movimiento social y los grupos militantes anarquistas en particular, cuestión que debe ser tomada con la mayor de las preocupaciones a fin de estar preparados ante la embestida del Estado asesino que a todas luces se observa. Las acciones responsables y consecuentes de los sectores activos del proletariado deben apuntar al despliegue de la táctica y estrategia política que nos permita lograr como un triunfo inmediato la caída del régimen del PRI con el conjunto de sus aliados políticos PAN y PRD, siendo el anarquismo una teoría y práctica revolucionaria que surge en un contexto histórico específico del desarrollo de la lucha de clases, recogiendo los intereses auténticos del proletariado hacia su emancipación del capital y su dictadura generalizada en todos los campos de la existencia. No nos resulta extraño que amplios sectores de la población se identifiquen con sus planteamientos generales. El Estado y la prensa burguesa, como su aparato ideológico, pretenden reducir el anarquismo únicamente al disturbio generalizado, presentándolo en un nivel de abstracción y ambigüedad, deslegitimándolo como lo que es, una auténtica teoría revolucionaria con planteamientos políticos bien definidos, así como con una táctica y estrategia concreta. Asimismo, encuentran en el movimiento anarquista el chivo expiatorio ideal, al cual atribuirle el origen de los episodios insurreccionales, desestimando y reduciendo las manifestaciones de descontento de la clase trabajadora a simples actos de vandalismo provenientes de grupos aislados. En última instancia, son las condiciones concretas de explotación y violencia con que mantienen a la clase trabajadora las que se encuentran en el fondo de las acciones desplegadas este 1 de diciembre. Como Alianza Anarquista Revolucionaria, en este marco denunciamos el uso desmedido de la fuerza del Estado que derivó en las detenciones arbitrarias de más de un centenar de manifestantes, llegando al punto de aprehender incluso a personas que transitaban por la zona, sin dudar en el uso de la violencia. Manifestamos nuestro repudio total al operativo desplegado por el gobierno capitalino, siendo el principal responsable el criminal Marcelo Ebrard, en cuyo discurso no cesa el alarde a la equidad y al respeto de los derechos humanos. Señalamos que los recursos de violencia contra las legítimas manifestaciones del pueblo indistintamente han caracterizado al conjunto de partidos PRI, PAN y PRD, siendo el actual panorama que se presenta sumamente preocupante para las organizaciones que plantean una posición real. Asimismo, exponemos que las organizaciones Coordinador Estudiantil Anarquista, Bloque Negro México y La Llama de la Libertad, estos tres pertenecientes a la Alianza Anarquista Revolucionaria y la Cruz Negra Anarquista, son grupos políticos que desde sus reivindicaciones abrazan la teoría y práctica anarquista en su totalidad, es decir, que a partir de las luchas estudiantiles de difusión y propaganda y en apoyos a presos respectivamente, aportan a la crítica y lucha anarquista, con esto a la lucha revolucionaria en general, y que va más allá de la coyuntura y un día de protesta. El movimiento anarquista organizado y serio en México es un proyecto embrionario que a través de algunos grupos e individuos que se reivindican como tal, han encontrado en esta postura las tácticas y propuestas políticas necesarias para transformar la realidad imperante. Sin embargo, el movimiento anarquista
tal cual, aunque creciendo, no tiene la capacidad para articular, organizar o conspirar una protesta de la envergadura del 1 de diciembre. Reiteramos que fue el proletariado mexicano el cual, en legítimo ejercicio de su autodefensa, manifestó enérgicamente su descontento con el regreso del PRI y lo que esto representa. Exigimos la inmediata e incondicional liberación de los presos, el cese a la persecución contra el compañero José Uriel Sandoval Díaz, estudiante de la UACM, el cese del montaje a grupos anarquistas que mantienen una militancia, así como la persecución y satanización mediática que se hace del anarquismo y sus simpatizantes en general. Responsabilizamos y denunciamos al gobierno federal y capitalino por cualquier intento de detención, averiguación previa, levantamiento de actas o cualquier acción jurídica contra grupos e individuos anarquistas. Reconocemos estos intentos como una revancha política con el fin de utilizarnos como chivos expiatorios. La violencia cotidiana a la que estamos sometidos bajo la dictadura del capital y su órgano defensor, el Estado, que reduce nuestras condiciones a miseria y podredumbre, persiguiendo la posición política con los actos más viles que distinguen al aparato estatal, tortura, cárcel, desapariciones forzadas, en definitiva, no son equiparables a los signos de rabia y frustración que sectores conscientes del proletariado despliegan como tácticas, y advertimos desde este momento que los anarquistas, como entes endógenos del proletariado, abrazaremos y reivindicaremos las dignas manifestaciones del descontento del pueblo, contribuyendo a que éstas asciendan cualitativamente. Por la anarquía y por la emancipación total del proletariado, que vive el comunismo anárquico. Alianza Anarquista Revolucionaria, conformada por los grupos Bloque Negro, Colectivo Autónomo, Magonista, Coordinadora Estudiantil Anarquista, Escarlata Revoltosa, Grupo Anarcocomunista, Bandera Negra y Juventud Libertaria y la Llama de la Libertad. Muchas gracias.